entender cómo Excel trabaja con referencias relativas y absolutas. Tenemos, por ejemplo, el ejercicio que realizamos en primer lugar, que era una planilla de presupuesto. En esta planilla de presupuesto nosotros tenemos la columna cantidad, que define la cantidad del producto 1 que va a llevar nuestro cliente, que tiene determinado precio unitario. Por lo tanto, para calcular el precio total, multiplicamos a 12, que sería la cantidad, por C12, que sería el precio unitario, y esto nos daba a nosotros el valor total de lo vendido en este caso. Si nuestro cliente, en lugar de un producto, lleva 5, calcula directamente 5 por 25,80 y nos arroja este resultado. Si nosotros observamos en la segunda fila, sucede exactamente lo mismo, es decir, vamos a multiplicar la cantidad por el precio unitario, es decir, en esta celda, que es donde va la fórmula, volvemos a multiplicar dos componentes que están uno a la izquierda, dos posiciones, por uno a la izquierda, una posición. Es decir, en la fórmula tengo la misma posición relativa que en la fórmula de la fila 12. De tal modo que si nosotros tomamos la primera fórmula realizada y estiramos hacia abajo, nos calcula automáticamente Excel, se ubica y entiende que cada fórmula va a tener los mismos componentes participantes, al punto tal que si nosotros analizamos cada una de las fórmulas, vemos que cada fórmula está compuesta o es la multiplicación de los mismos componentes en todos los casos, es decir, cantidad por precio unitario. Pero tenemos situaciones en las cuales no se da esta relación, sino que, por ejemplo, en este caso, que es el ejercicio propuesto y el que explicamos en la guía, en este caso nosotros tenemos un grupo de alumnos que van a vender una rifa y van a vender, vamos a llevar el cómputo semana por semana de la cantidad de rifas vendidas. Por ejemplo, en este caso, la alumna Aldana, la primera semana vendió 9 rifas, la segunda semana vendió 2 rifas, la tercera y la cuarta semana no vendió nada, totalizando 11 rifas. Este 11 es el autosuma de los datos anteriores. O sea que hasta acá está todo bien. Ahora, ¿cuánto dinero obtenemos de estas 11 rifas? ¿Cuánto dinero tiene que haber recaudado Aldana? Aldana tiene que haber recaudado la multiplicación de 11 rifas por 2 pesos con 50, que es lo que cuesta cada rifa. Si nosotros hacemos el rastreo del precedente, observamos que en la fórmula del dinero obtenido, tenemos multiplicado F4, que sería este valor, que está en azul, por B1, que sería este valor, que está en verde. Pero además observamos que B1 tiene un signo pesos delante de la B y un signo pesos delante del 1. ¿Sí? Si nosotros resolvemos esto como lo hemos resuelto siempre, estirando, es decir, por ejemplo, vamos a eliminar todos estos datos y vamos a hacer la fórmula que nosotros hemos hecho siempre. Comenzamos con igual y multiplicamos 11 rifas por 2 pesos con 50, que es lo que cuesta cada rifa. Y ahora, si resolvemos como hemos resuelto siempre y estiramos, vamos a observar que inmediatamente hacia abajo comienza a darnos valores erróneos, ¿sí? Valores erróneos. Y esto sucede ¿por qué? Porque cada fórmula va a tomar la misma posición relativa de la fórmula anterior. Por ejemplo, en la fórmula ubicada en G4, los componentes de esta fórmula son F4 por B1, F4 por B1. La fórmula de abajo
la fórmula de abajo, los componentes de la fórmula son F5, que es correcto, yo necesito multiplicar el total de rifas vendidos, por B2. En este caso, fíjense B2 dónde está. Está una posición abajo de B1, que es en realidad el valor que yo necesito considerar. ¿Por qué sucede esto? Porque como nosotros estiramos la primera fórmula que hemos resuelto, estiramos hacia abajo, la fórmula ubicada en la fila 5 va a tener la misma posición relativa con respecto a sus componentes que tenía la fórmula 1, es decir, un valor hacia la izquierda por 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4 hacia arriba, que es la misma relación de posiciones que teníamos en la primera fórmula, ¿sí? En la primera fórmula teníamos un valor hacia la izquierda por 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda por 1, 2, 3, 4 hacia arriba, la misma posición relativa. Con lo cual, observen ustedes, estamos multiplicando 28 por nada, porque en la celda B2 no tenemos nada. Con lo cual, el valor que nos está dando es correcto, 0. Observemos esta fórmula. Esta fórmula nos está arrojando un mensaje que dice valor erróneo en este caso. Si nosotros rastreamos los precedentes, observen ustedes, estamos multiplicando 19, que es el total de rifas vendido por Joaquín, por un texto que es primera semana. Yo no puedo multiplicar números por textos. Por lo tanto, Excel se da cuenta y me dice, acá hay un valor erróneo. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que observar en la fórmula que hay un valor que no se tiene que mover. Cuando la fórmula baja, este valor no se tiene que mover. ¿Cómo resolvemos esto? Cuando calculamos, cuando armamos la primera fórmula, detectamos que el valor que no se tiene que mover, que se tiene que quedar fijo, es el valor B1. Y presionando la tecla F4, observen ustedes que en la primera fila de teclas tenemos una serie de teclas que se llaman F1, F2, F3, F4, F5, etc. De todas esas teclas, presionamos F4. Y al presionar F4, nos aparece un signo peso delante de la B, que es la dirección de la columna, y un signo peso delante del 1, que es la dirección de la fila. Aceptamos y ahora sí estiramos. Y fíjense ustedes, cuando rastreamos los precedentes, fíjense ustedes cuáles son los elementos que va a multiplicar cada fórmula. Vamos a observar que la fórmula va a bajar efectivamente. Y el único componente que baja de la fórmula es el total de rifas. Pero el valor de cada rifa se mantiene fijo, no se mueve, aunque cambie la fórmula. Esto es lo que se conoce como referencias absolutas, ¿sí? Entonces, en una referencia absoluta, yo me voy a encontrar con que una fórmula tiene un componente que cuando la fórmula se mueve al estirar, se debe mover, en este caso el total de rifas, pero un componente que no se tiene que mover, se tiene que quedar fijo, en este caso el valor de cada rifa, ¿sí? Vamos a quitar las flechas y vamos a ver, por ejemplo, en este caso. En este caso, nosotros vamos a sumar la cantidad de rifas vendidas en la primera semana. Todos los alumnos vendieron 51 rifas. Quiere decir que el administrador de las rifas tendrá que tener en su poder una cantidad de dinero que va a ser el producto de la cantidad de rifas por el valor de rifas. En este caso, vamos a observar exactamente lo mismo. Vamos a multiplicar B14, que es la cantidad de rifas vendidas, por pesos B, pesos 1. Observen ustedes que ya está fijado el valor, de tal modo que, como la fórmula ha sido resuelta con referencias absolutas, podemos estirar tranquilamente hacia la derecha sin temor a que se nos produzca un error en el rastreo de precedentes. Observen ustedes que al rastrear precedentes tenemos que la fórmula cambia de posición, el componente total de rifas cambia de posición junto con la fórmula, pero el componente valor de cada rifa se mantiene fijo. ¿Por qué razón? Porque cuando armamos la primera fórmula, al valor de cada rifa, a la celda que contiene el valor de cada rifa, lo fijamos presionando F11. Esto es
referencias relativas y absolutas.